Esto es bien importante, hermanos. La palabra del Señor es muy clara. Nosotros tenemos que venir con arrepentimiento. El arrepentimiento en nosotros hace volver nuestro corazón hacia Dios, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿de qué se tenían que arrepentir estas personas? Bueno, hoy en día, hermanos, tristemente vemos que ha estado aumentando de una manera muy, muy grave la idolatría. La idolatría es un pecado que a Dios aborrece demasiado, ¿no? Entonces dice la palabra, con esto el hombre se hace culpable de idolatría, adorando las cosas creadas por él mismo y no al Creador. Fíjate bien, ¿cómo es posible que una persona se haga una figurita de madera, de cerámica, etcétera, etcétera, y se postra y lo adora y se pone a pedirle? ¿Sí? Entonces vemos que aquí claramente ese pecado es algo que es absurdo, ¿no? Vemos que la palabra nos dice, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Da lo mismo que sus imágenes sean de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Dice que están muertas y son absolutamente incapaces de actuar a su favor. Hermano Oscar, ¿me ayuda con el Salmo 115, del 4 al 8, para que tú lo veas con la palabra? Sí, hermano, nada más que silencie mi micrófono. El Salmo 115, 4 al 8. ¿Se me oye? Sí le oímos, pero un poquito bajito. Es que no me marca que se... Dice la palabra... Amén. Aquí vemos claramente que el Salmo 115 nos habla de eso, ¿no? Vemos que es sorprendente, hermanos, que el hombre abandone al Dios vivo para servir y adorar objetos inanimados. Si tú y yo analizamos el libro de Daniel, nos menciona que el rey Nabucodonosor le dice a Daniel y a los tres jóvenes más que iban con él que se postraran delante de su estatua. Si no, si no iban a ser arrojados a un horno de fuego, ¿no? Y vemos que ellos prefirieron morir que adorar a esa estatua de oro, ¿no? Sí, vamos a ir a Daniel 5:23. Si me pueden ayudar, María del Pilar o Majito, no sé, sí, porfa. Daniel 5:23. Amén. Bueno, entonces aquí vemos que es algo muy grave.
Esta actitud del hombre es grave porque quebranta la ley de Dios, ¿sí? Vamos a ir a Éxodo 24 al 6, hermanos, para que lo podamos leer. Éxodo 24 al 6. Quebranta la ley de Dios. Si me pudiera ayudar, hermana Mari, por favor. Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6. 20 del 4 al 15. A ver si alcanzo a leer, hermano, porque Sí. ya tengo que ir leyendo para leer. Ok. Del 4 al 6. No te harás imagen ninguna semejante de lo que esté arriba en el cielo, Ok, aquí Dios da un mandato. Aquí Dios nos da un mandato. Vamos a Éxodo. Sí, vamos a verlo. Éxodo 20, 4 al 6. Si quieres checar tu Biblia, yo te invito a que tú cheques tu Biblia para que veas que eso está en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué te hago leer la Biblia? Porque dice la palabra de Dios que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma del pecador. ¿Sí? La palabra de Dios es la que nos hace que nos volvamos completamente a Dios y que nos arrepintamos de cosas que nosotros estamos haciendo. Entonces aquí dice Éxodo 20, 4 al 6. Dice, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjate bien, la palabra guardan mis mandamientos son aquellas personas que los obedecen. Ajá. Entonces, dice que ¿cómo es? ¿A quién le da Dios misericordia? A los que obedecen. ¿Sí? A los que obedecen es como Dios es misericordioso. ¿Ok? Bueno, entonces, este es el preámbulo, hermanos, porque aquí fue donde nos quedamos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una pequeña oración para pedirle a Dios que sea su Santo Espíritu el que pues nos habla en nuestras vidas. ¿Sí? Aquí fue donde nos quedamos en esta parte y vamos a proseguir. Señor Dios nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú, bendito Dios, eres el único y verdadero Dios. No hay otro Dios, ni en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, Señor. Solamente tú eres digno de ser adorado y de ser exaltado, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, rogamos y pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, obrando poderosamente en cada corazón, quebrantando, Señor, derribando todo espíritu inmundo de religiosidad, todo espíritu inmundo de falsa adoración, todo espíritu inmundo, Señor, que rinda culto a otros dioses, a la brujería, a la hechicería, al pecado sexual, todo esto, Señor, porque todo va de la mano. En el nombre de Jesús pedimos que sea tu presencia ministrando y que sea tu Santo Espíritu redarguyendo de pecado, de juicio y de justicia, Señor, trayendo convicción de pecado y sobre todo, Padre, trayendo un genuino arrepentimiento, para que podamos volvernos completamente de todo corazón a ti, Señor. Te damos gracias, permítenos que en este momento haya ángeles ministrando a tu presencia, pero sobre todo, que sea la presencia de tu Hijo amado Jesús en este lugar y de tu Santo Espíritu, Señor, porque sabemos que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad.
Todo esto lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre es, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y te damos gracias. Amén. Bueno, pues veíamos, hermanos, que la idolatría, pues Dios la condena, y sabemos que el adorar a estas imágenes, en realidad lo que estamos adorando, hermanos, son demonios. Yo quiero que tú vayas al Salmo 106:37, ¿sí? Salmo 106:37, y te vas a dar cuenta, como dice la palabra del Señor, (106:37) dice: pero a ellos los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. ¿Ok? Y vamos a 1 Corintios 10, 19, 20. Si me ayuda, hermano Oscar, porfa, con 1 Corintios 10, 19, 20. Amén. Ok, bueno, entonces detrás de todo ídolo, hermanos, hay un demonio, ¿sí? ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, tú y yo somos gentiles. Nosotros no venimos del pueblo de judío. Nosotros somos gentiles, ¿ok? Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que nosotros no quiere que nos hagamos cómplices de esta adoración a estos ídolos o a estos demonios. Amén. Entonces, bueno, te voy a poner un pequeño video muy cortito para que tú y yo nos demos cuenta realmente qué dice la Biblia sobre la idolatría. Arrodillarse delante de una imagen para pedirle parece algo inofensivo. Y muy espiritual. Vemos personas que le piden a una estatua, se arrodillan ante una virgencita No lo vemos, o a San hermano. Lázaro. Pero, ¿será esto lo correcto? ¿No se ve? Ok, permítame. No, los demás se lo ven. No, a ver, déjeme ver. Ahí ya se ve. ¿Será un pecado postrarse y No vemos, pedirle a un ídolo? hermano. Bienvenido, ¿qué dice la Biblia? ¿Sí se ve? Vemos, hermano. Ah, caray. La Biblia nos enseña que hay un pecado llamado idolatría. Este tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, tener algo o alguien por encima de Dios en mis prioridades. Esto es un pecado peligroso, pues Dios es muy celoso por recibir el primer lugar en nuestro corazón. Pero donde más se encuentra este pecado de idolatría es al arrodillarnos, pedirle o adorar a un ídolo o imagen. Dios nos muestra su palabra. A ver. Seguimos viendo el manual porque tiene su cámara, ¿no? Pero ya le puse le puse compartir, hermano, pero a ver. Es que como que se quedó cancelado en el manual. Se puede salir de la llamada y volver a meter. A ver, ahí ahorita me dice. ¿Ahí ya se ve? No, se sigue viendo el manual en la página de Facebook. Como que se quedó congelado ahí. Que se sale de la llamada y se vuelve a meter hasta el final. Si me salgo de dónde? Recuelgue y se vuelve a meter. A ver.
Ya lo vemos. ¿Ya me ven? Ya se convirtió en un noticia. A ver, aquí. Ya. ¿Ya se ve? Ok, gracias, Sí. hermano. Arrodillarse delante de una imagen para pedirle parece algo inofensivo y muy espiritual. Vemos personas que le piden a una estatua, se arrodillan ante una virgencita o usan Lázaro. Pero, ¿será esto lo correcto? ¿Será un pecado postrarse y pedirle a un ídolo? Bienvenido, ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña que hay un pecado llamado idolatría. Este tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, tener algo o alguien por encima de Dios en mis prioridades. Esto es un pecado peligroso, pues Dios es muy celoso por recibir el primer lugar en nuestro corazón. Pero donde más se encuentra este pecado de idolatría es al arrodillarnos, pedirle o adorar a un ídolo o imagen. Dios nos muestra en su palabra que llegamos a Él a través de la fe únicamente. Hebreos 11 nos enseña que la fe es una convicción de lo que no se ve. De manera que para acercarnos a Dios no hace falta verle ni tener una imagen de Él para que nos responda, pues tenemos que orar a través de la fe. Si tú quieres que yo te regale un vaso con agua, pero se lo pides a mi fotografía, te aseguro que no tendrás mucho éxito. Asimismo, tratar de pedirle a Dios a través de una supuesta foto de Él no es lo correcto ni funciona. Una vez el apóstol Pablo fue a Atenas y dice que se entristecía al ver cómo la ciudad se entregaba a la idolatría, pues en cada rincón tenían una imagen o estatua de algún dios pagano. Y hablándoles les dijo, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Y tú me dirás, no hombre, no, pero tú te refieres a los ídolos paganos, así como tener un Buda frente a mí, todo eso. Yo puedo tener una imagen de Jesucristo, una imagen de San Lázaro, una imagen de la Virgen María, para poder recordarme de ellos y que no fomente. Mas la Biblia nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. De hecho, cuando Israel salió de Egipto y crearon aquel becerro de oro para adorarle, vemos que ellos hicieron este ídolo como representación de Jehová. Pues dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto, sabiendo ellos que había sido Jehová, pero ahora le atribuyen este mérito al becerro y luego dicen, mañana haremos fiesta para Jehová. O sea que ellos no estaban quitando a Jehová como su Dios, sino que simplemente habían hecho una imagen en su representación. Pero esto le desagradó tanto a Dios que Él mismo le dijo a Moisés que Israel se había corrompido y que por lo tanto Él deseaba consumirlos con su ira. Así que la idolatría no solo es tomar un Dios ajeno para mí, sino que también es hacerme una imagen de Jesús, María o cualquier otra persona para rendirle culto. Es triste ver personas devotas a San Lázaro, ver naciones que toman a la patrona tal, a la Caridad del Pobre, a la Virgencita como su ídolo, sin saber que al hacer esto están lanzando una maldición sobre su familia, su casa y su país. Pues la idolatría no solo es un pecado, sino que detrás de esos ídolos están los demonios. Apocalipsis dice que los hombres impíos no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, enseñándonos así que detrás de las imágenes que la gente adora están los demonios. También 1 Corintios 10:20 nos muestra que los que sacrifican a los ídolos, a los demonios lo están haciendo. Por eso la gente le pide a María y esta les concede el milagro aparentemente, pues sabemos que los demonios también hacen milagros y señales para engañar a la humanidad. Mi querido amigo, si has vivido una vida religiosa de idolatría, es mejor que te arrepientas, pues 1 Corintios 6:9 nos enseña que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos.
mentira que los católicos no adoran a María y los santos al decir que solo les veneran, ya que vemos diariamente que se postran ante una imagen, le piden, le ponen vasos de agua, le hacen un culto y hasta le guardan en su pecho. Esta gente dirá que son nuestros hermanos, pero Pablo dijo en 1 Corintios 5:11 que los idólatras no son nuestros hermanos, hablando obviamente de gente que no se quieren arrepentir de este pecado. Y Jesús dijo que sus hermanos son los que hacen la voluntad de su Padre. No te dejes guiar por las mentiras y tradiciones de una iglesia muerta y sin poder. Mejor lee la Biblia y la verdad te hará libre. No me puedes medir, yo soy el que soy. No me puedes medir, yo soy la eternidad. No me puedes medir. Y este, amigos, fue el video de esta semana. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Bueno, como pudimos ver, hermanos, pues realmente la Biblia nos da muchas respuestas. Tristemente, pues hoy en día la gente está siguiendo a falsos maestros, ¿sí? Pero la Biblia es contundente, ¿sí? La Biblia es clara y precisa en donde Dios dice, Dios manda que tú y yo no adoremos ni nos hagamos imagen alguna y que detrás de cada imagen hay un demonio, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios nos exhorta a que nos arrepintamos, a que abandonemos esas prácticas. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara y muy precisa en donde dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo... Algo que decía este pastor es muy cierto, ¿no? Es como si tú tienes un hijo y tu hijo, en vez de venir a ti, dice, me voy a buscar una mamá o un papá que sea a mi gusto y yo le voy a pedir a él. Entonces vemos que no es así, ¿sí? Hay un solo Dios verdadero, hay un solo Dios creador de todo, que se llama Jehová de los ejércitos, y nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, su Hijo mismo condenó tales prácticas, ¿sí? Entonces, es muy claro, Jesús dijo que aquel que le ama a Él, guarda sus mandamientos. También Jesús afirmó que Él no vino para abolir la ley, sino para hacer que se cumpla. Y dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Ok? Entonces aquí... es muy preciso lo que estamos viendo en cuanto a la idolatría, hermanos, es muy claro, y pues esa va a ser un común denominador de las personas en el tiempo del juicio, como veíamos en el manual, ¿no? Dice que el hombre se hace culpable de idolatría, finalmente dice que no quisieron arrepentirse y la sociedad que sobrevivió continuó viviendo en sus pecados. ¿Sí se ve la diapositiva? Sí. ¿Con el dedito? ¿No? ¿No se ve? A ver. No. A ver, espérame. Que yo pensé que sí se veía. Ok. ¿Ahí ya se ve? Ok. Entonces dice que no quisieron arrepentirse y la sociedad que sobrevivió continuó viviendo en sus pecados. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Ok? Dice, es aterrador pensar cómo será el mundo en ese momento. La situación generada por los continuos juicios de Dios va a producir un caos y el desorden, pero en esta situación el hombre no se va a arrepentir, sino que seguirá sin tener en cuenta los principios de Dios en sus vidas, entregado por completo a una vida de inmoralidad en todos los órdenes. Vemos que va a haber un incremento, hermanos, de los homicidios, ¿sí? Vemos que la Biblia nos enseña que en los tiempos de Noé, los hombres eran violentos, eran crueles. Pues hoy, hermanos, estamos viendo esto, porque va a haber un vacío de autoridad y los asesinatos van a crecer de forma
incontrolada. Y al estar rodeados de la muerte por todos los lados, será difícil respetar el valor de la vida. Probablemente lo que se nos quiere transmitir aquí es que el mundo se convertirá en una jungla sin ley, hermanos. Pues bueno, tristemente te quiero decir que para allá vamos y ya estamos. Estamos viviendo actos muy fuertes como los que vivimos apenas el 2 de octubre, en donde hay un vacío de autoridad muy fuerte y la gente se está volviendo violenta. Hoy en día, si tú te das cuenta, un taxista o una persona de transporte público o un chofer se bajan y agreden al otro por una situación vial. Vemos tristemente muchos casos. Vemos que apenas a un joven que predicaba, que era John Kirk, lo matan, lo asesinan delante de muchos jóvenes. El mensaje es violento. Entonces vemos que la gente pues no se va a querer arrepentir. También vemos que la hechicería, hermanos, a pesar de que los demonios han sido ejecutores de los últimos juicios, el hombre se va a volver completamente en adoración a Satanás y los demonios. Practicando, fíjate bien, van a practicar de una forma abierta y universal todo tipo de ritos prohibidos por las Escrituras. Va a ser una sociedad satanizada. Pero eso, hermanos, no es nada nuevo. Hoy en día los cantantes están usando en conciertos satánicos, o se están haciendo claramente, de alguna manera tenemos a una Shakira que acaba de hacer un concierto en donde atribuye a los 10 mandamientos y pone los 10 mandamientos de las lobas, ¿no? Entonces vemos claramente que ya hay una alusión satánica. Cada vez vemos más artistas que están haciendo actos satánicos, ¿sí? Blasfeman con las imágenes de Jesús. Vemos que hoy en día, hermanos, ya hay templos satanistas. En México ya hay templos satanistas. Apenas aquí en la Agrícola Oriental ya querían montar un lugar donde se le rindiera abiertamente el culto a Satanás, ¿sí? Entonces vemos tristemente, hermanos, que va a llegar un momento en que ya va a ser completamente abierto, ¿no? Entonces va a haber prácticas completamente de hechicería. Bueno, permítanme que les voy a compartir otro pequeño video. Me dicen si se ve con el dedito, porfa. A ver, ahorita. ¿Alguna vez te has preguntado qué dice la Biblia sobre la brujería y la hechicería? En este video exploraremos las enseñanzas bíblicas sobre estas prácticas y por qué son tan relevantes hoy en día. No te lo pierdas. La brujería y la hechicería han existido desde tiempos antiguos. En muchas culturas estas prácticas eran comunes y se creía que ofrecían poder y control sobre eventos sobrenaturales. Sin embargo, la Biblia tiene una visión muy diferente. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se condenan estas prácticas de manera clara y firme. Deuteronomio 18, 10, 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Estas palabras muestran la severidad con la que Dios ve estas prácticas, considerándolas una abominación. Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hoy en día la brujería
estas influencias. Como creyentes, estamos llamados a buscar la verdad y vivir conforme a los mandamientos de Dios. Si te encuentras rodeado de estas prácticas, te animo a buscar la guía divina y alejarte de ellas. En resumen, la Biblia condena firmemente la brujería y la hechicería. Estas prácticas son vistas como una abominación ante Dios y están asociadas con las obras de la carne. Si este video te ha ayudado a entender más sobre lo que la Biblia dice acerca de la brujería y la hechicería, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con otros. Ok, bueno. Ok, veíamos aquí claramente, hermanos, que la brujería, la hechicería, la adivinación, hoy en día se le está dando mucho culto a la muerte, que no tiene nada de santa, ¿sí? Se le está dando mucha adoración. Hoy en día vemos que el incremento de la astrología, del Feng Shui, de la meditación trascendental, del yoga, todo eso son prácticas aparentemente muy espirituales, pero están detrás de ellas demonios, ¿sí? Y están buscando atraer a gente, ¿no? Mucha gente ve muy normal, por ejemplo, ahorita lo que veían, hay gente que dicen que somos muy religiosos porque no dejamos que los niños solamente van por dulces, ¿no? En el Halloween, ¿sí? Y que somos muy religiosos. No, no somos religiosos. Simple y sencillamente dice la Biblia que no debemos de practicar, ¿sí? Practicar las cosas de las tinieblas, ¿no? ¿Sí? Nosotros no tenemos nada que ver con las tinieblas. Entonces un cristiano no puede participar del culto al Halloween, del culto a los muertos, ni invocar a muertos, no. ¿Por qué? Porque es abominable a Dios. Y yo, como cristiano, debo de darle el primer lugar a Dios en todo. La Biblia dice que no debemos de invocar a los muertos. Hay personas que tienen las cenizas de los muertos, y aún cristianos, hermanos, te lo quiero decir con mucha tristeza, y se ponen a platicar con la persona como si estuviera viva. Eso se llama invocación, y nosotros no podemos participar de eso, ¿sí? Entonces, la Biblia dice claramente que tú y yo no podemos participar de las obras de las tinieblas. Entonces, vemos, hermanos, que eso pues está aumentando. Hoy en día la gente está aumentando. El problema es que esto va a traer los juicios de Dios, ¿sí? Vemos, por ejemplo, a presidentes o presidentas de la nación en donde de repente participan de un rito que ellos le ven muy normal, como nuestra presidenta Claudia Sheinbaum o como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se dejaron hacer una limpia, y eso no es algo que a Dios le agrade, no le agrada a Dios, ¿sí? Entonces nosotros estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, hermanos, y predicar la verdad, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces voy a compartir otro video rápidamente. Desde tiempos antiguos, la Biblia ha hablado de la fornicación como uno de los temas más debatidos y controversiales. Pero, ¿qué significa realmente este término según las Escrituras? ¿Por qué la fornicación fue tan condenada en la Biblia? ¿Es solo una cuestión moral o hay algo más profundo detrás de sus advertencias? Hoy, vamos a explorar lo que realmente dice la Biblia sobre la fornicación, desentrañando secretos que tal vez nunca escuchaste. A lo largo de este viaje, descubriremos cómo la fornicación se menciona desde los textos del Antiguo Testamento hasta las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. Analizaremos el contexto histórico, las interpretaciones de los primeros cristianos y cómo estas enseñanzas han impactado la moralidad moderna.
eso, en el contexto bíblico, también se usaba para describir una forma de vida que desviaba a las personas del propósito divino. Porneia en la Biblia no es solo un acto físico, es una señal de la infidelidad espiritual del pueblo hacia Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaban contra la prostitución espiritual, una metáfora utilizada para describir la infidelidad del pueblo de Israel hacia su Dios al adorar a otros dioses. La pureza física era un reflejo de la pureza espiritual. Hoy en día, el término fornicación se asocia principalmente con las relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero en la Biblia tiene un contexto mucho más amplio, que toca las raíces de la relación entre Dios y su pueblo. El Antiguo Testamento está lleno de leyes y normas que a menudo parecen extrañas y estrictas para la mentalidad moderna. En la sociedad israelita antigua, la pureza sexual era esencial no solo para la vida personal, sino para la supervivencia y santidad de toda la comunidad. Por eso, la fornicación se castigaba con dureza, y las leyes sobre la pureza eran extremadamente claras. Deuteronomio y Levítico establecían normas rigurosas sobre la fidelidad y la pureza, incluyendo castigos para aquellos que violaban estas normas. Sin embargo, detrás de estas leyes, había una preocupación mayor, la pureza del pueblo de Dios. Mantenerse fiel a estas leyes era una forma de demostrar la fidelidad a un Dios que exigía compromiso absoluto. Las historias de personajes como Tamar y Judá en Génesis muestran no solo la complejidad de las normas de pureza, sino también la humanidad de aquellos que luchaban por seguirlas. Tamar, en su desesperación, toma medidas extremas para asegurar su lugar en la familia, revelando las tensiones entre la moralidad divina y la supervivencia personal. Con la llegada de Jesús, la pureza sexual recibió una nueva interpretación. Jesús no evitó hablar del pecado, pero su enfoque era diferente. En el Sermón del Monte, Jesús habló del deseo y la pureza del corazón, enfatizando que el pecado no se limitaba solo a los actos externos, sino que empezaba en el interior, en la mente y el corazón. En Mateo 5, Jesús dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí, Jesús no solo advierte contra la fornicación, sino que apunta a la intención, al deseo interno que corrompe el corazón. Para Jesús, la pureza era un llamado a la autenticidad, a vivir en verdad y amor, no simplemente cumplir con normas externas. Su enfoque no era legalista, sino transformador, invitando a las personas a un cambio de corazón que reflejara el amor verdadero hacia Dios y hacia los demás. El apóstol Pablo, que fue uno de los principales formadores de la ética cristiana, abordó la pureza sexual de manera directa en sus cartas a las primeras iglesias. Pablo vivió en un mundo grecorromano donde la moralidad sexual era muy diferente a la de las comunidades cristianas nacientes, y él quería establecer una ética clara y coherente. En 1 Corintios 6, Pablo declara que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Para él, la fornicación no solo era un pecado contra el cuerpo propio, sino una ofensa a la comunidad y a Dios. Según Pablo, la pureza sexual era una forma de honrar a Dios y de respetar la dignidad del cuerpo humano. Pablo no se limitó a advertir sobre la fornicación, sino que ofreció una visión más amplia, la pureza sexual como una forma de vida, una ética que reflejaba la santidad, la justicia y el amor. En sus cartas, Pablo invitaba a los cristianos a ser diferentes, a vivir en santidad en un mundo que no entendía sus valores. En el mundo de hoy, la moralidad sexual ha cambiado drásticamente. Lo que una vez se consideró tabú, hoy es parte de la cultura popular. Sin embargo, para muchos cristianos, las enseñanzas bíblicas sobre la pureza siguen siendo relevantes, no como un conjunto de reglas anticuadas, sino como una guía ética y espiritual. La pregunta que surge es, ¿cómo podemos aplicar los principios bíblicos de pureza en un mundo que valora la libertad personal y la diversidad de creencias? ¿Es posible mantener una ética sexual cristiana sin parecer juzgadores o anticuados? Para algunos, la pureza es una cuestión de respeto y dignidad, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Para otros, es una elección personal que refleja un compromiso espiritual profundo. La pureza no es solo evitar el pecado, sino vivir de acuerdo con un propósito mayor, que incluye el respeto mutuo, la fidelidad y el
un llamado a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás, manteniendo una relación sincera con Dios. Más allá de las normas, la pregunta es, ¿qué tipo de vida queremos vivir? ¿Qué tipo de relaciones queremos construir? La Biblia nos recuerda que la pureza es algo más que reglas, es una forma de vida que busca el amor verdadero, el compromiso y la integridad. Te invita a reflexionar sobre lo que significa la pureza para ti, no como una carga, sino como una oportunidad de vivir una vida plena en armonía con Dios y con los demás. La elección está en tus manos, y tu camino es único. ¿Estás listo para descubrir lo que significa vivir en pureza? Ok, bueno, veíamos qué tan importante ve Dios la pureza. Hoy tristemente, hermanos, pues estamos en un mundo en donde la virginidad ya no se ve como algo puro, no, se ve como algo anticuado. Tristemente hoy en día a los jóvenes se les dice que pues pueden tener relaciones, que nada más que se cuiden, que usen su preservativo, lo cual pues completamente a la luz de la palabra de Dios es un pecado, ¿sí? Que atenta contra la pureza de Dios. Vemos que la mayoría de las personas que practican el pecado sexual, hermanos, sufren desórdenes emocionales severos, depresión, ansiedad, ¿sí? Estados muy continuos, hasta intentos de suicidio, cuando viven una situación por la falta del compromiso, ¿no? Porque realmente la pureza es el respeto a Dios y sobre todo a nuestro cuerpo, y obviamente al respetarnos a nosotros vamos a poder respetar a las otras personas, ¿no? Entonces la pureza representa fidelidad, la pureza representa lealtad, ¿sí? Entonces es muy importante, hermanos, lealtad ¿a quién? A Dios, lealtad a nuestro esposo o a nuestra esposa, ¿sí? Eso es muy importante, hermanos. Entonces hoy en día este valor pues ya no está, ¿sí? Y mucha gente, incluyendo cristianos, hoy en día están cayendo en el pecado sexual, y esto está trayendo connotaciones muy, muy terribles. Entonces, hoy Dios nos llama ¿a qué? A que nos arrepintamos de toda práctica. Vemos que aquí Jesús dice claramente que no solamente con tener la práctica, sino con codiciar, ¿no? Con codiciar un hombre o una mujer, ¿sí? Ya estamos adulterando, ¿ok? Bueno, entonces vamos a pasar al manual rápidamente para... Ok, bueno, entonces aquí vemos la fornicación, que es un término general que describe cualquier tipo de pecado sexual, sea masturbación, sea pornografía, hermanos, toda práctica incestuosa, toda zoofilia, necrofilia, sí, pedofilia, todo lo que tenga que ver con parafilias, también el homosexualismo, lesbianismo, todo atenta contra la pureza sexual, hermanos. Y pues bueno, vemos que fue una de las causas por las cuales vino un juicio contra Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces es muy importante, dice que estas personas van a estar practicando esto, pero no se van a repetir. También vemos que va a haber hurtos, hermanos. Miren, como tú y yo sabemos, la Biblia dice claramente que se va a establecer un nuevo orden mundial. En ese nuevo orden mundial, solamente aquellas personas que tengan la marca de la bestia van a poder comprar o vender, ¿sí? Todos los demás van a ser excluidos, van a ser perseguidos, no van a poder comprar. Y obviamente va a haber escasez de elementos básicos, y pues las personas van a luchar por conseguir lo que necesitan sin tener en cuenta ningún principio ético moral, y van a robar, hermanos. Van a robar, va a ser
lucha despiadada para hacerse de las cosas necesarias. Hoy en día, hermanos, vemos que no solamente a nivel como lo que te platicaba, pero hoy vemos que en la política, en todas las relaciones, la gente está robando, busca hacerse prontamente de dinero, de tener beneficios, y lo único que están acarreando con ello es condenación. Están acarreando que venga un juicio de Dios para esta persona o para estas personas. Aunque aparentemente piensen que no va a pasar nada, quiero decirte que va a pasar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los ladrones, Apocalipsis también dice que los ladrones no van a heredar el reino de Dios. También en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice que los ladrones tampoco van a heredar el reino de Dios. Entonces, pues vemos, hermanos, que el panorama con el que termina esta situación es pues realmente desolador, pero lo más triste de todo esto es que el hombre sigue en su obstinada rebeldía contra Dios, lo que únicamente puede producir que vengan juicios aún peores sobre él. ¿Sí? Fíjate bien, aún van a venir juicios peores sobre el hombre. Entonces, todo esto, hermanos, nos da un ejemplo claro de lo que estamos viviendo. Estamos viendo que el amor se está enfriando y se va a cumplir una palabra que dice que por haberse enfriado el amor y la maldad, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Ok, bueno, vamos a poner el último de los videos, con esto vamos a cerrar. Y es que el pecado sexual. Me dicen si se ve, hermanos, por favor. ¿Sabías que el pecado sexual no solo afecta a tu cuerpo, sino... también tu alma? Descubre cómo la Biblia nos llama a vivir en pureza y experimentar la verdadera libertad. La Biblia nos advierte sobre el pecado sexual en 1 Corintios 6:18, donde dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete están fuera de su cuerpo, pero el que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. Este pecado no solo afecta a nuestra relación con Dios, sino también nuestra identidad y propósito. El pecado sexual puede llevarnos a sentirnos atrapados, culpables y alejados de Dios. Pero la buena noticia es que no importa cuán lejos hayamos caído, su gracia siempre está disponible para restaurarnos. Dios nos llama a vivir en santidad, no como una carga, sino como un camino hacia la verdadera libertad y paz. En 1 Tesalonicenses 4:3-4 se nos dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Si has caído en este pecado, recuerda que Dios no te condena, sino que te invita a arrepentirte y a recibir su perdón. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Estás dispuesto a entregar esta área de tu vida a Dios? Él puede transformar tu corazón y darte una nueva oportunidad para vivir en pureza y libertad. Si este mensaje te habló, compártelo con alguien que necesite escuchar sobre el amor y el perdón de Dios. Dale like, suscríbete y activa la campana para más contenido que Bueno, pues con esto, hermanos, vemos claramente que es muy importante que tú y yo vivamos en pureza. Cuando nosotros vivimos en contra de lo que le establece Dios, nosotros somos nuestros propios dioses y obviamente es un pecado que se llama idolatría. ¿Sí? El pecado, fíjate bien, el homosexualismo, el lesbianismo, la fornicación, el adulterio, tiene que ver con el pecado de idolatría. ¿Por qué? Porque en ese momento yo me vuelvo mi propio Dios. ¿Sí? Yo no tomo en cuenta lo que dice Dios y yo hago las cosas a mi manera y por eso van asociados. El homosexualismo, si te das cuenta, ellos dicen que la gente es homofóbica. No, lo que está pasando es que ellos mismos se odian a sí mismos. ¿Por qué? Porque están desconociendo la naturaleza divina de Dios
y ellos culpan a los demás de que nosotros somos los homofóbicos, nosotros somos los que los agredimos. No, ellos son fruto de lo que están sembrando y es lo que están cosechando, ¿ok? Bueno, entonces, con esto pues nos quedaron 2 minutitos muy a tiempo. Yo te invito, hermanos, a que pues este estudio de Apocalipsis nos está hablando claramente cómo van a ser las cuestiones por las cuales va a venir la ira de Dios. La ira de Dios está sucediendo en muchos aspectos. Quiero decirte que, por ejemplo, hay un presidente que acaba de maldecir al pueblo de Israel, y en el momento en que lo maldijo, que era un presidente turco, bueno, era un gobernante turco, cayó muerto de un ataque al corazón. Entonces vemos que con Dios no se juega, que Dios no puede ser burlado y que tarde que temprano lo que el hombre siembre va a cosechar, ¿sí? Entonces yo te invito en el amor de Cristo a que reflexiones en lo que hoy has aprendido. Si hay alguna situación que no esté bien delante de Dios, bueno, pues hoy damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra que Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para que fuéramos salvos. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de practicar. La Biblia dice en Romanos que el que esté adulterando deje de adulterar, que el que esté fornicando deje de fornicar, que el que esté robando deje de robar. O sea, simple y sencillamente que me aparte y deje de practicar aquello, y para que pueda alcanzar misericordia. La misericordia, hermanos, es para aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Para ellos es la misericordia. Entonces, espero que esta enseñanza haya sido de utilidad a tu vida. Primeramente Dios, si Dios nos permite, la próxima semana estaremos compartiendo la siguiente parte del libro de Apocalipsis, que quiero decirte que cada vez se va a poner más fuerte. No sé si tú has oído hablar de que ahorita la NASA hay un programa espacial muy fuerte que está muy enfocado en una nave o en un asteroide que se llama IA Atlas. Bueno, este famoso asteroide o esta famosa nave, sí, dicen que es inteligencia. Bueno, mira, yo te quiero decir lo que está pasando. Lo que está pasando es que se está preparando el arrebatamiento. El arrebatamiento en cualquier momento puede suceder, hermanos, y lo que va a pasar es que va a desaparecer mucha gente y la gente va a decir que se lo llevaron los extraterrestres. Sí, el arrebatamiento. ¿Quiénes son los que se van en el arrebatamiento? Aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, aquellos que han decidido entregar su vida para servir a Dios y para vivir completamente en agrado a Dios, ¿sí? Son aquellos que van a ser arrebatados, aquellos que fueron comprados por la sangre de Cristo Jesús, y son aquellos que hoy en día están buscando vivir una vida en santidad, ¿sí? La Biblia dice claramente, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Bueno, pues hoy, hermanos, hoy es el día en que tú y yo debemos de examinar nuestra vida, examinar si hay algún ídolo, hay algo que no esté bien delante de Dios en el área sexual, en el área, como lo hablábamos, de la violencia, la falta de perdón, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué? Para que Dios quiere en su bondad que todos los hombres procedamos a arrepentirnos. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos nos arrepintamos. Entonces, que Dios les bendiga. Muy buenas noches, hermanos. Un abrazo y primeramente, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga. Bye, bye.